Hola, muy buenas noches. Se me acabó de ir el botón antes de lo que esperaba, pero era el momento para comenzar. Estábamos muy contentos de tener un cuarto episodio de Carreta STEM. Eh, Estamos ahora en un avance sobre diferentes conversaciones en las que junto con Marcela, con Jairo y algunos participantes que han estado unidos a estas transmisiones hemos podido desarrollar varias conversaciones. Hemos estado hablando sobre el alcance, sobre prácticas pedagógicas, hemos mirado los temas de orientación vocacional y hoy nos compete hablar sobre resolución de problemas en el mundo real. Entonces, para ello, pues queremos comenzar con algunas preguntas, con un calentamiento previo de esta conversación y vamos a invitar a Jairo. Veamos a ver si lo tenemos por acá. Un segundo. Aceptar. Listo. Ya lo encontré. Los botones en el aire me dan. Entonces, mientras se nos une aquí Jairo, aquí, acá, listo, acá, listo. Vamos incorporándonos. Oh, No, Marce, ¿cómo bien, ¿me estás? escuchas bien? Sí, sí, Espérate, sí. yo le bajo un poquito que creo que puede haber como retorno. Es que estoy, no sé, como que he tenido problemas con varias llamadas porque según, pues al parecer mi micrófono no está funcionando bien, entonces estoy haciendo la revisión correspondiente. ¿Qué contar? Ahí te escucho bien. Bien, Marce, ¿cómo está todo por allá? Entonces, Marce, ¿desde dónde nos Yo saludas? saludo desde las calurosas tierras de Houston, Texas, justo cuando estamos pasando de la primavera al verano, ya está volviendo la temperatura y empieza pronto la temporada de huracanes, así que si en algún momento ven que parezco acalorada pero con abrigo es por eso. ¿Y vos cómo vas? ¿Desde dónde estás ¿Qué vos? temperatura, más o menos, cuál es la temperatura promedio en Houston? Promedio en esta temporada, porque puede cambiar mucho, o sea, en Sí, sí, en esta En época del esta año. época del Comienzos. año, pues hasta la semana pasada estábamos un clima, ponele 24, 26, pero ya estamos subiendo a 28, 30. 28, 30. Oye, sí, siempre es Y vos, calientico. vos también estás en... Sí, más o menos eso. Hola, profe. 28 ahora. Hola, profe Jairo. Estoy mirando porque me conecté con la tablet. No me molesten. ¿Qué más, profe ¿Así? No Jairo? me digan que qué es lo que hacen. Mucho mejor. Eso. ¿Qué más, profe? Bien. Sí, es que me quedé sin batería del celular, entonces dije, me conecto con el iPad a ver qué. Entonces, ahí estamos. Ah, bueno, eso está bien, profe. ¿Qué cuenta? Ah, qué Claro que bueno. sí. ¿Cómo va el El libro? libro, Vea, bien. vea, Ups, me llegó mi versión internacional del libro. Ajá. qué bien, qué Estoy chévere. como, estoy pero súper gomosa con él. Realmente lo estoy ojeando, lo estoy revisando y el que no lo haya conseguido se está demorando. Se Sí, están demorando mucho. Claro. sí. Pero Y no Carlos, me hagan ¿el quedar suyo para mal. cuándo? ¿El No de me Carlos hagan, para cuándo fue? a ver, Yo estoy en veremos a ver si logro traérmelo directamente desde sí, Chía. esperen les cuento, a ver Bueno, si. La historia es, los libros internacionales en Amazon están disponibles, los pueden comprar en pastadura y les llegan como así les llegó a Marcela, les llegó a cerca de Houston estás tú, ¿no? ¿Cierto? en Houston. Sí, en Houston. Le llegó también a otra persona en Lima, Perú. Entonces, pues, para que vean que en general en América Latina se puede comprar Lima, desde, Perú. desde Déjeme adivinar. Amazon.com. No, tú no La profe conoces. Mariana Hernani. No, no es nadie conocido que yo sepa. Ah, Yolanda ah. Vergara se llama ella. ¿Cómo? Yolanda Vergara. Creo que he escuchado el nombre en algún evento, creo que en alguna de las primeras charlas que usted dio, profe. O cuando Yo no, fue porque yo la conocí recientemente. Ella es de un Ah, bueno. colegio de Lima, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama.
que están muy interesados en el tema de educación STEM. Entonces ella se compró la Biblia de STEM, le podemos ir llamando. Pero en Colombia nosotros recibimos un paquete de libros hace 8 días y estamos empezando a hacer los despachos, aunque pues está un poquito lentos los suministros, entonces que nos tengan paciencia. Siempre el lanzamiento de un libro no es una cosa fácil. Entonces eso les cuento. Y yo tengo por aquí la versión colombiana. Les muestro, se parece. Una diferencia clave es que tiene a los patrocinadores. Tenemos a ABC Laboratorios, a Multiciencias de Ecuador, a Fundación Escuela Nueva y a Instituto 1 de Uniminuto, que nos están patrocinando esta impresión. Y recordarles a todos que esto tiene el prólogo de Vicky Colbert y de Greg Pearson. ¿Que quiénes son, Jairo? Ya voy, es que me da tos. Vicky Colbert es la fundadora de Escuela Nueva, muy conocida en América Latina, y Greg Pearson es un estudioso de educación en ingeniería de la National Research Council, ahora retirado, ya está retirado. Entonces él trabajó en muchos escritos importantes de educación en ingeniería. Entonces, pues nada, eso les cuento. Tienes el micro cerrado, Marce. No te escuchamos. O yo no te Ya. Es que desde aquí del fondo, que la profe Mechitas Bautista está saludando desde Boyacá. ¡Upa! Saludos, Mechitas, saludos. qué bueno. Sí, pero creo que se está uniendo un montón de gente. El combo viene en camino. Sí. Tenemos ahorita una invitada que nos aceptó por ahí una invitación. Entonces, la tenemos ya Pero en la salita de espera. Entonces es muy importante que empecemos con el tema, porque la gente dice, invitados, ¿por qué? Les cuento. El tema de hoy, pregunta del día. ¿Debería la educación STEM estar más enfocada en la resolución de problemas del mundo real? ¿Cómo así? Leo descripción. Algunos críticos argumentan que la educación STEM se enfoca demasiado en la teoría y no suficientemente en la aplicación práctica. Ahora bien, ¿están los problemas que consideramos reales alineados con la rápida transformación que experimentamos en nuestro entorno diariamente? Eso me parece clave. Los problemas que consideramos reales. Entonces, ¿qué viene siendo un problema de la vida real para poder hacer una crítica como esta que se está haciendo? Bueno, ¿por dónde le damos mordida Le toca a Carlos primero. Sí, porque Carlos nos dejó tirado la vez pasada, empiece usted. Ay, pero tenían que darme palo. Contextos del mundo real. Creo que la pregunta es válida porque pues el mundo real en el que estamos difiere mucho del mundo real y de los tipos de problemas que existían hace tan solo 20 años, tal vez menos, cada vez son más complejos. Entonces, yo creo que, en mi opinión personal, a lo que apunta la educación STEM, porque ahorita Jairo va a ampliar un poco más esta idea de contextos, en el caso de la educación STEM integrada, apuntamos hacia contextos muy trascendentes de la actualidad, a tecnologías emergentes, a los problemas complejos que está enfrentando la humanidad y en los cuales es importante que los estudiantes tengan un panorama amplio de posibles soluciones y desarrollen una cultura de diseño alrededor de ese tipo de problemáticas. Entonces creo que podríamos abordar ese tipo de contextos sobre los cuales de pronto el profe Jairo nos puede un poquito ampliar el panorama para poder después anclar el tema con lo que queremos conversar. No eche carreta, es que me está tirando la pelota a mí. Sí, qué cosas, ¿no? Sí, pero antes de que pero igual ella recibió la papa caliente, pero mientras Sí, tanto claro. aprovecho para contarle a quienes nos acompañan. Recuerden que este chat, el chat que tenemos en esta transmisión, es para que ustedes también comuniquen sus ideas, sus preguntas, que se unan a la discusión. Si quieren levantar la mano y decir, hey, tengo algo que decir, es para eso, no es de adorno. Así que echen carreta con nosotros y ahora sí, profe, la papa caliente Bueno, suya bien fuerte. voy a echar pura carreta, que para eso estamos, ¿no?
Primero lo que hay que pensar es lo que está pasando en las aulas o en los salones de clase, digamos en promedio de los sistemas educativos, ¿no? Porque pues hay excepciones, hay profesores que están muy al día, hacen cosas diferentes y chéveres. Pero digamos que en promedio lo que le llamamos aula estándar tiene un elemento que es descontextualizada, en el sentido de que los profes cuando tienen que dar su clase, tienen que quitarle cosas al fenómeno o al problema para poderlo explicar de una manera clara en la clase, y muchas veces pues se limita al tema de la clase magistral, al tablero y digamos, al marcador, y a mostrar de pronto uno que otro video, y en general digamos que se arranca de contextos ya prefabricados para que los chicos empiecen, digamos, un proceso de aprendizaje. Eso ha causado durante mucho tiempo que los chicos se aburran y no quieran aprender porque les parece que no tiene nada que ver con su vida. Y la pregunta, como decía el doctor Snyder, Cary Snyder, que es quien escribió nuestro prólogo en el libro primero, en el libro de introducción, y es un amigo muy, muy cercano, le preguntó a un estudiante de sexto, de séptimo, le preguntaba, profe, pero ¿por qué yo tengo que aprender eso? ¿Qué tiene eso de interesante para mi vida? Entonces, ese es el punto. Entonces, en el aula estándar tenemos contextos prefabricados, muchas veces hipersimplificados. Entonces, ¿qué quiere la educación STEM? Ese es el punto interesante. Es que los chicos, eh, dependiendo del grado, eso quiere decir que, que la sofisticación de las actividades debe irse incrementando a medida que van aumentando los grados. Entonces, se les debe presentar contextos del mundo real. Entonces, la educación STEM, en respuesta a la pregunta inicial, la educación STEM efectivamente sí trae contextos del mundo real. ¿Qué quiere decir contextos del mundo real? Pues son problemas que les tocan a los chicos. Unos que son propios de su vida diaria y otros que son de su comunidad o son problemas importantes nacionales o globales de los cuales tienen que hacer parte. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático no visto como por allá, como un problema del otro lado del mundo, sino un problema real de su comunidad, de su colegio. Entonces empiezan a enfrentar esos problemas del mundo real. Me quedo hasta ahí para poderles dar a ustedes pie para que sigan ahí con ese pedacito. Pues imagino que sí, que habló y dijo Marce porque tiene el micrófono apagado, pero bueno, le leí los labios. Listo. Concuerdo en que si la educación STEM realmente está alineada con la solución de problemas del mundo real, sí, está alineada con problemas del mundo real que están contextualizados, que atañen a la realidad de los chicos hoy en día. Entonces, ¿dónde está el problema si la educación STEM realmente lo hace? Me atrevo a decir, con todo el riesgo de que me den varicela, me atrevo a decir que el problema está en cómo nosotros nos hemos formado para ayudar a delinear o por lo menos para hacer visibles estos contextos y hacer que se conviertan en experiencias auténticas para los muchachos. ¿Qué he visto yo desde el aula? Un profesor puede decir, es que a los chicos no les importa, no es que no les importe, es que ellos no se han visto ahí, o sea, ellos no sienten el problema como propio porque lo mostramos de manera muy plana, porque lo mostramos como un ejercicio del libro, porque lo mostramos como a fulanito de tal, pero no creamos una empatía con el objeto de estudio. Entonces, ¿qué sentido va a verle un estudiante cuando su contexto ha sido completamente diferente? Necesitamos ver cómo el estudiante desde su sentido de la humanidad, o sea, cómo se siente él parte del mundo en el que vive, se siente además responsable por la solución del problema. Sin ese sentido de responsabilidad es muy complicado que el estudiante pueda verse realmente retratado, pueda ver su realidad retratada en ese problema que le estamos planteando y de todo de sí, o trabaje por dar todo de sí en su solución. Entonces, ahí es en donde reiteramos la formación del equipo docente es fundamental. No solamente la formación en términos de la fundamentación teórica, no solamente el conocimiento de los pilares, sino en cómo es que yo enmarco
las situaciones problema, estas preguntas grandes, preguntas globales que atañen a la humanidad dentro de mi ejercicio de acompañamiento al aprendizaje de los chicos. Ahora sí, don Carlos, ya que, ¿cómo me vio ahí? Que no me dio miedo de que usted me tirara la papa. Ja. Nada, que tener muy bien otros. Eso sí, para recibir papas calientes, Marce, ¿quién más? El tema de los contextos creo que también pues cambia mucho en la gradación del currículo y obviamente las percepciones que nosotros generalmente tenemos en educación escolar. Estamos siempre muy como al tanto de la escolaridad en primaria, en secundaria, universidad, y es difícil encontrar muchas veces experiencias en preescolar. Jairo afortunadamente ha contado con encontrar personas con las cuales desarrollar esas conversaciones, pero no es muy común, es mucho más fácil encontrar experiencias en otros grados que en preescolar. Y tengo una gran compañera de trabajo que está por acá con nosotros, ya la vamos a poner acá en conversación, que tiene una forma bastante emotiva y muy trascendente de desarrollar este tema de educación STEM con niños de preescolar. Entonces, voy a invitar aquí, vamos a ver si la logro. A ver, ya, ahí quedó, listo. Voy a invitar aquí a Cristi Borja. Entonces, ¿Cómo dijo? ¿Cristi queremos Borja? estar con ella. Se llama Cristi Borja. Hola, Hola. Cristi. Hola, Hola, ¿cómo vas? Bien. ¿todo bien? ¿Cómo están Qué ustedes? bueno. Bienvenida. Gracias, me gustan estos espacios. Uy, qué chévere. Oye, Carlos, Sí. yo me imaginaba que Cristi era una persona mucho mayor. Yo no sé, pues, No, 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 cuando dijo, es una profesora del colegio, no sé qué, yo me imagino una persona diferente, llamémoslo así. Y me a ver, o encanta y me sea, alegra mucho en mi verte. defensa soy bastante comeaños, de verdad. O sea que tienes Está afortunada. 15. O sea, en realidad tengo 32 años. Wow. Y ahí, sí. No me da. conste que no, ella No solita se tiene, botó al agua. no se ve, no se le ve por ningún lado, ¿no? Gracias, me siento bien. Me acaba de subir la autoestima. Qué bien. Cristi, queríamos invitarte o queremos a conversar contigo porque pues hemos estado desarrollando estos espacios de crear comunidad. Llevamos, ¿ya cuántos años llevamos con Conastem, Sí, chicos? ¿Tres? 3 años, ¿Cuatro? desde el 20. Más o menos. Y tratamos de crear diferentes momentos en los que la gente tenga espacios de informarse, de comentar. Entonces tenemos como muchas cosas, tenemos eventos, tenemos talleres itinerantes en Colombia. Tratamos desde donde nos encontramos como realizar o desarrollar iniciativas en el Colectivo Nacional de Educación STEM para poder fomentar espacios de conversación. Y muchos de ellos, la gran mayoría, yo me atrevo a decir que más del 80%, están relacionados con procesos de educación de primaria, básica, media, de ahí para arriba. Son muy poquitos los espacios en los que realmente podemos contar con experiencias en las que la educación preescolar tiene algo que decir. Afortunadamente también dentro del staff tuviste la oportunidad de conocer a Paula y de conversar también con ella, porque digamos que sentimos que en esas edades hace falta muchísima alfabetización, por decirlo así, falta mucho trabajo y no siempre es fácil encontrar el feeling con el ambiente escolar de los profesores, con las edades, porque uno a veces, en mi caso, que llevo también muchos años en esto, creo que llevar cosas de diseño, no sé muy bien cómo llevarlas a estas edades, pero a ti se te facilita mucho. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces y cómo lo haces, qué es eso de tinkering, porque para muchos de los que nos ven también no Déjame, idea. antes de que ella responda, dejemos de echar carreta nosotros y dejemos que ella eche carreta. Por si acaso, yo es la primera vez que Gracias. escucho el término echar carreta. Supongo que significa conversar, ¿verdad? Sí, Allá. conversar de manera informal. Así que Ok, nosotros vamos a cerrar micrófonos para evitar la tentación de comentar para que eches carrera. ya, ok, voy a echar carreta entonces. Bueno, a ver, les cuento. Básicamente yo ya llevo, así como un pequeño antecedente, llevo 12 años trabajando en educación preescolar, soy psicopedagoga, educadora inicial
y hace 5 años tengo una expertise en el rol de STEM en edades tempranas. Bueno, también tuve la oportunidad de hacer un trabajo con una universidad donde yo me gradué, aquí en Guayaquil. Hicimos un programa donde fue hace alrededor de 5 años, donde todavía, por lo menos aquí, en el contexto de Guayaquil, no se hablaba de STEM. Ya nadie sabía que era STEM, muy pocas personas lo estaban aplicando en entornos educativos, los docentes no estaban capacitados sobre el tema, etcétera. Entonces me metí mucho en este tema porque yo creo que yo literalmente nací siendo thinker, ¿ya? Esa es la historia que yo siempre cuento, ¿ya? Y yo creo que lo mejor es como que contarla de lo más honesta posible, y si es que es experiencial, mucho mejor. O sea, yo crecí con una familia de 8 hermanos, donde obviamente la del medio recibe todos los juguetes dañados, y la de los juguetes dañados tiene que ver la manera de cómo soluciona. Entonces yo cogía estos juguetes y los manipulaba para construir nuevos juguetes. Entonces, así como de chiquita fui como siendo siempre súper creativa, construir, y poco a poco empecé a desarmar todas las cosas de mi casa. Ya obviamente mis papás cero felices por eso, pero me encantaba, me gustaba mucho manipular objetos. Yo creo que de una manera muy independiente. Obviamente mi contexto era de una familia muy grande, entonces casi todo era independencia y autonomía. Y cuando empecé a conocer todo esto de STEM, del tinkering, yo sí dije, esto va muy ligado a la infancia. O sea, el tinkering uniéndolo con STEM y obviamente muchas otras metodologías, como la metodología Pikler, la metodología Reggio Emilia, van muy ligadas a realmente lo que es un niño, sino que los adultos lo enfrascamos en esto es una metodología, esto es una técnica, esto es una pedagogía. Pero lo que yo siempre digo es, o sea, en realidad, ustedes que antes de esto estaban hablando de la resolución de problemas y la técnica STEM en el ámbito educativo, yo pensaba, sí, sí, es verdad, STEM habla mucho de resolver problemas, por ejemplo, climáticos. Pero, por otro lado, ¿por qué vamos de lo macro? Y yo sí veo que en el preescolar deberíamos empezar desde lo micro. ¿Cuál es tu problema? Tú tienes 3 años, eso no quiere decir que no existen problemas en tu vida. Por ejemplo, el problema en mi vida cuando tenía 5 años era que mi Barbie no tenía una cabeza. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo hago? Entonces, para mí es preescolar, se podría ver como puedo estar súper equivocada por si acaso, ¿ya? Preescolar se ve como una mezcla de STEM con Pikler y Tinkering para resolver problemáticas del niño, para que cuando ya llegue a edades después, en primaria, en secundaria, poder empezar a trabajar, ok, desde chiquito aprendiste que los problemas se solucionan y los puedes solucionar de manera independiente y creativa. Ahora empecemos a pensar en algo más macro, la realidad en la que vives, la comunidad, tu familia, tu clase, tu entorno escolar. Entonces, básicamente yo trabajo en esa parte. La parte de tinkering, yo uso la palabra tinkering porque sí apoyo demasiado que la educación debería ser de una manera independiente. El niño no va a aprender, por lo menos en edades tempranas, el niño no va a aprender si está forzado. El niño va a Ujú, aprender si realmente le interesa. ujú. Entonces, los niños chiquitos, y yo soy profesora de niños de 3 años desde hace 12 años, los niños de 3 años tienen un montón de problemas que si tú se le acercas y le preguntas, ellos te dan un montón de ideas. Entonces, básicamente yo me baso en el tinkering de, ok, ¿cuál es tu problema? O ¿qué te gustaría construir? O muchas veces mi pregunta es, ¿cuál es el juguete? Obviamente uso un vocabulario adaptado a la edad de ellos. ¿Cuál es tu juguete que toda la vida has soñado tener? Entonces a veces me dicen, yo quisiera tener un carro que tenga 3 cabezas y que se mueva, y yo, ok, ¿qué necesitas para lograrlo? Entonces no existe una fase de diseño como en STEM, que es mucho más como pautada, por así decirlo, en primaria y esto, pero los niños de 3 años sí pueden hacer un mood board visual
de qué es lo que quieren construir, resolviendo su problemática en su mundo de su vida. Entonces, básicamente lo que yo hago es que ellos aprendan de manera autónoma en base a la manipulación independiente de objetos, y básicamente es un crear y pensar con las manos. Es como una propuesta de una educación abierta, experiencial, explorar materiales que conducen a nuevas ideas, que los conducen a ser creativos, a construir y más que nada a nuevos descubrimientos. Pero es una manipulación Yo independiente quiero, de materiales. yo quiero opinar, eh, es que resulta que hay una coincidencia. Estamos con nuestro colega Oscar Ariza de Conastem ayudando al equipo de STEM Academia en un curso que estamos haciendo para la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Y resulta que él es ingeniería en la educación básica. Y el capítulo que estuvimos escribiendo y desarrollando esta semana era el Tinkering and Making dentro de la ingeniería en la educación STEM. Entonces, yo tengo más o menos fresco lo que quiere decir el tinkering para muchos que no lo conocen, el tinkering y el making. Entonces, making es de hacer, ¿no? De fabricar, ¿cierto? Construir. Y el tinkering es una parte de ese fabricar, pero de una manera un poco improvisada, ¿cierto? Lo que nosotros en Colombia llamamos el cacharreo, no sé cómo dirán en Ecuador, que es como un ensayo y error, como una prueba y Moneo, error. ya aprendí. Es moneo, Moneo. 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 Vamos Vamos a a monear monear las las cosas. cosas. Ok, Moneo. entonces es un poco improvisado, Es equivalente. entonces obviamente es muy adecuado con tus chicos de los primeros grados porque pues de eso se trata. Aparte de eso tiene una ventaja grande, esas actividades, es que ellos experimentan los materiales, saben cómo se comportan los plásticos y el papel y de pronto alguna cosa de pegante si los dejas usarlos, yo no lo sé, o pinturas o alguna cosa y saben cómo se portan cuando los aplican, cuando se riegan, cuando hacen desastres, que eso es importante. Y me acuerdo, de pronto conectándolo con las experiencias poquitas que hemos tenido en preescolar, pero tenemos a una persona que nos ha ayudado mucho, que es la doctora Beth Van Meteren, yo siempre la menciono, mira, yo la tengo como referencia, y ella en una de sus charlas dice que teniendo un chico de primero, creo es de primero de primaria, el chico estaban jugando con papel y con colbón, o lo que le llaman, no sé cómo le dicen al colbón en Ecuador, que es No sé qué es el colbón. es El pegante pegamento blanco. blanco. Ah, goma, Es goma goma. blanca. Entonces, resulta que el chico se quedaba, pegaba los papeles y esperaba que se secara un poquito y empezaba a arrancar, a desprenderlo. Entonces, normalmente una profesora de preescolar o de primaria te va a decir, deja de hacer eso y más bien haz lo que te dije, ¿cierto? En Exacto. cambio, ella se dio cuenta de que lo que estaba haciendo el niño era experimentando cómo se comporta el papel con el pegante al arrancarlo. Eso es una experiencia súper valiosa. Entonces eso, no, pues quería comentar eso. Sí, o sea, yo creo que de las mayores ventajas que le veo al tinkering en edades tempranas, muy aparte del desarrollo de habilidades básicas, de funciones ejecutivas, de procesos cognitivos, es también cómo el rol del adulto puede guiar ciertos procesos académicos mediante una manipulación independiente e improvisada, como tú dices. O sea, tú pudiste, ahí en ese caso yo pude haber como que hecho ciertas preguntas, guiar y empezar a hablar de la fricción, de los tiempos, medir tiempos, el tiempo que se seca, el tiempo que te quita, o sea, como que eh, esa es la ventaja que yo le veo al tinkering. Y lo bueno del tinkering es que al ser improvisado, respeta muchísimo los ritmos de aprendizaje de los niños en edades tempranas, que es lo que más necesitan los niños ahora. Ahorita los niños necesitan regresar a ser niños, porque el mundo ha cambiado tan rápido que todo es tan inmediato. Todo es, se me dañó esto, lo reemplazo. Se me rompió esto, lo compro. Nueva aplicación, esa aplicación ya fue, tengo una nueva aplicación, tengo una actualización de software. Entonces la vida está demasiado rápido y estamos exigiéndole sin darnos cuenta, por si acaso yo creo que a veces también peco de eso con
mis hijos, a veces con mis niños, de que intento como que vayan igual de rápido, pero me estoy olvidando de que son niños. Y la verdad es que culturalmente, sociológicamente, no es la misma infancia que probablemente nosotros vivimos. Y nuestra infancia fue lo que hizo que seamos lo que somos ahora. Ya no, yo sí he visto el cambio generacional, ya llevo 12 años trabajando, entonces he visto el cambio generacional que hay, comparando también las generaciones de mis 7 hermanos, más la de mis alumnos. Yo digo, no es lo mismo. Ahora todo es tan inmediato y los niños ya no son niños. Y el tinkering aporta que los niños regresen a ser niños y nosotros, nuestro rol como adulto, es simplemente observar el proceso, hacer las preguntas clave para usar esa experiencia como base de aprendizaje. Muy chévere. Hay una niña que tiene la mano levantada, la de atrás, la última Gracias, puesta. profe. Bueno, no mentiras. Pero escuchando lo que estaban mencionando ambos, venía a mi mente, pues digamos, parte de la experiencia que tuve, pero también algo que he visto también mucho desde que estoy acá, y conectando con una lectura que hice hace poco del libro que les recomendé, el libro de Kevin Roose sobre humanos a prueba de futuro. Mencionaste que estamos en un mundo totalmente acelerado, o sea, donde el desarrollo de nuevas opciones para hacer las cosas ya se lleva a cabo en cuestión de horas, o sea, supremamente rápido. Pero no pensamos en el impacto en el mediano y largo plazo que esto tiene en nuestras habilidades y en nuestras características más humanas. Yo le decía en estos días, cuando llegué aquí a Houston, tuve un choque grande, y fue que, lo que decías, se dañaba algo, de una lo reemplazaban. Había cualquier cosa y, o sea, rayé una línea y botaba toda la hoja porque igual tenía acceso a otra. Y recuerdo que le dije a una de las counselors, le dije, ¿cómo es posible que estos niños aprendan a reparar, aprendan a cuidar si siempre hay un repuesto? Y eso no solamente tiene que ver con los objetos, con el aprendizaje de los materiales, con las técnicas constructivas, no, eso tiene que ver también con el aprendizaje de habilidades sociales. ¿Yo cómo voy a reparar una amistad? ¿Cómo voy a reparar un vínculo? ¿Cómo voy a reparar algo que dañé si nunca he tenido un modelo de cómo se repara y por qué? Del valor del cuidar, del armar, del rehacer, del innovar, de reformar. Entonces, básicamente el proceso tinkering, el making y el tinkering, no están simplemente enseñando al niño a habilidades motrices, no están solamente enseñándole habilidades espaciales, pensamiento constructivo, pensamiento de ingeniería, no, le están enseñando a modelar desde lo concreto una vida, decisiones que se toman en la vida cotidiana. Y por supuesto, implican un proceso iterativo donde tienes que ver cómo se comportan ciertas cosas, empiezas a tomar decisiones y a ver que tal vez esas decisiones no van a funcionar, pero tienes otras. Entonces también estamos trabajando tolerancia a la frustración a través de un proceso de diseño. Estamos trabajando también, o sea, en sí el proceso de aprender como un proceso de ensayo y error en donde la iteración da el valor a las nuevas soluciones. Y esa mentalidad ayuda a humanizar el desarrollo tecnológico. Hace que ante un futuro cada vez más automatizado, la labor humana tenga un sentido. Y ese es el futuro para el cual nosotros queremos que los niños estén preparados. Un futuro en el que ellos puedan dejar una huella a través de esa obra que están aprendiendo. Ya, profe, ya acabé. El niño de aquí en la rojo. primera fila. El de rojo. El de rojo. Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo estás haciendo? Porque es que la razón de esta carreta, de esta conversación, es el tema de los contextos del mundo real. Entonces tú ya diste un ejemplo que son los juguetes. ¿Qué más contextos traes al salón para empezar con un proceso? ¿Cómo se te ocurren? ¿Cuáles crees que son relevantes? ¿Cómo reaccionan los chicos a unos y a otros? Cuéntanos ese pedacito. Bueno, en realidad yo básicamente cuando empiezo una sesión nunca planteo yo el problema. O sea, yo no hago eso. Yo los que les pregunto, literalmente las problemáticas surgen de conversaciones.
Entonces, por ejemplo, les pregunto cosas de la vida diaria, ¿no? ¿Qué hiciste el fin de semana? Entonces, un ejemplo clarísimo. Hace unas semanas les pregunté, bueno, ¿qué tal su fin de semana? Y una niña me contó, no, imagínate que me fui a tal lugar y vi una casa que no tenía techo. Y bueno, de ahí otro niño le preguntó, ¿por qué no tenía techo? Y bueno, empezamos toda una discusión, ¿verdad? Y así surgió como una problemática socioeconómica, cultural, del choque que hay, por lo menos en el sector donde nosotros vivimos. Entonces, realmente surge de ellos. No podría dar como una fórmula exacta, ¿ya? Yo creo que mi guía al iniciar una sesión también es bastante de tinkering, de monear las conversaciones y ver de dónde saco ahí una problemática. Pero, por ejemplo, me acuerdo que una vez un niño dijo, llegué y hace mucho frío. Y le dije, ¿te parece que hace mucho frío en la clase? Y afuera, ¿qué clima tenemos? O sea, ¿te parece que prefieres el clima de afuera o el clima de la clase? Y me dice, no, pues prefiero algo intermedio. Y le dije, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué usamos? ¿Qué te gustaría hacer alrededor? Y construyó, bueno, todo el proceso de diseño y toda esa parte, construyó un traje que mantenga la temperatura entre una temperatura media para él. Entonces, yo creo que en realidad surgen de conversaciones bastante naturales. No puedo hablar de edades más altas, sí puedo hablar de edades tempranas, que es en lo que como que lo que yo manejo mucho más, ¿ya? Entonces, básicamente surgen así y cuando veo que quisiéramos trabajar eh, sobre alguna problemática específica, bueno, no sé si han de saber, en Ecuador siempre pasa algo, por lo menos en los últimos años siempre pasa algo. Uno es el tema de la seguridad, hace unos años era el tema de las protestas en Quito, entonces siempre hay algo de qué conversar y siempre salen soluciones a problemáticas que existen en nuestro ambiente cultural, socioeconómico en general. Y últimamente los problemas climáticos simplemente surgen por naturaleza. Llegan y me dicen, no sabes cómo estaba lloviendo arriba y me bajé del carro y me mojé todito y se mojó mi prototipo. Entonces ahí yo entro y digo, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí el niño o la niña empiezan y empezamos a conversar. Entonces, no tengo una fórmula exacta. Yo sí creo que es literalmente hacer tinkering con las conversaciones de los niños. Es simplemente escucharlos. Oye, me encanta una cosa de ti, y es que te das la libertad de decir eso y me parece súper bien, que es, no hay fórmulas, no hay fórmulas. En esto hay que arriesgarse a saltar al agua. Y lo voy a conectar con lo siguiente. Cuando hemos estado en nuestros talleres itinerantes, que son esos días de formación para docentes que estamos llevando por todo el país, y les empezamos a explicar cómo son el diseño de actividades, les decimos esto de diseñar actividades en educación STEM es un plantear una posibilidad, ir avanzando y es posible que toque devolverse, en el sentido de que si yo planteo un contexto del mundo real, y me doy cuenta que de pronto no lo puedo conectar con objetivos de aprendizaje del currículo o de la malla curricular, pues me tengo que devolver y cambiar. Igual que cómo conecto, cómo hago integración con las otras áreas. Entonces, no hay fórmulas. Hay que saber qué va, pero hay que probar, hay que intentar, ¿no? A mí me gusta más la expresión ensayo y aprendizaje que ensayo y error. O sea, ensayo ni siquiera, intento y aprendizaje, me gusta más que ensayo y error, porque ensayo y error parece como a la loca, pero bueno, te felicito por ese lado. Quiero agregar algo, el niño aquí adelante. Y es que creo que ahí Jairo detectó algo importante de lo que habíamos hablado preparando esta carreta y era precisamente la motivación que puede llegar a tener los profesores para poder despertar esa pasión en los estudiantes que uno tiene por dentro. Parece ser que dentro del aula eso sucede de una forma muy mágica cuando uno realmente le gusta eso. Pero cuán difícil es empezar a tener lo que Jairo me corregirá, si no, estos early adopters con los cuales uno pueda crear cultura, que es lo que también con Marcela ha tenido una experiencia grande. Qué difícil es empezar a crear cultura
con profesores que a lo mejor buscan lo que dice Cristi de una fórmula, algo muy exacto sobre lo cual guiarse cuando está dentro de uno el querer y el equivocarse y el arriesgarse, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que uno no hace por miedo a, porque no estoy preparado en, porque estoy inseguro con, y no se arriesga, y cuando uno toma esos riesgos dentro del aula, son muy bonitos encontrar esos hallazgos en los que los estudiantes son los que terminan enseñándole a uno cosas increíbles y lo van guiando hacia los procesos, y uno finalmente termina el año haciendo un montón de cosas que no planeó, sino que a lo mejor fueron surgiendo en el camino de una forma muy orgánica, muy natural, y con sus respectivos errores en el proceso del aprendizaje del profesor. Entonces, digamos que esa es como mi inquietud, y todavía trabajando en ese proceso de cómo hacer para tener más Cristis, para tener más Marcelas, para tener más Jairos, más personas que logren generar esas culturas dentro de las organizaciones que permitan hacer sostenible los proyectos de educación estén dentro de los colegios, porque pasa y nos pasa todo el tiempo. Yo no quiero ni preguntar cómo está ahorita el Colombia de Oreo sin Marcela. No quiero preguntar, o sea, son cosas que pasan, se mueven fichas clave y como una torre de dominó, se empiezan a desbaratar cosas porque hay una dependencia de estos rockstars Ahí en esas quiero cosas. hacer dos comentarios. Uno, nosotros estamos buscando más bien comunidad de docentes enamorados de innovar. Entonces, a los colegios que les decimos, no puedes llegar al colegio a hacer educación STEM imponiéndole el tema. No lo vas a lograr. Lo que hay que hacer es construir un grupo de docentes inquietos. Y siempre los hay. Tengo una experiencia, la semana pasada estuvimos en Armenia, es una ciudad en el eje cafetero colombiano, ¿sí? Para que sepas, Cristi. Resulta que tuvimos dos eventos. Un evento fue con directivos, fue toda una mañana, y había directivos súper emocionados con el tema, y al final había una rectora que estaba interesada en el tema, pero es muy pesimista con su grupo de trabajo. Y dijo, no, yo no tengo ni un solo docente que le guste hacer nada nuevo. Yo quedé así frío, pues tiene que haber alguien. Y efectivamente es que ella es muy dura con su grupo. Entonces, ese es un punto. Quería comentar que lo que necesitamos es un grupo de docentes que les gusten las cosas. Al otro día tuvimos el taller itinerante en Armenia, y la gran mayoría de docentes que estaban eran ya escogidos porque ya llevaban años haciendo innovación educativa. Entonces, la recepción de la formación fue súper positiva. Entonces, esa es una recomendación muy importante, crear una comunidad que sea de profesores que están enamorados del tema. Lo otro que va a pasar, y es lo triste, de pronto a Cristi también le pasa, es que de pronto no trasciende tanto tu actividad, digamos que sí luces mucho, se te ve tu trabajo, pero no lo hacen otros profes. Entonces tú resultas ser como la que sale a relucir, y no está mal, eso no está mal, pero quisiéramos que fueran más profes. Entonces ahí viene el tema de la transformación del modelo institucional. Y vuelvo, y entonces propaganda. El libro nuevo, que es el marco de referencia, le plantea la transformación del modelo institucional y el modelo pedagógico de una manera paralela, para poder que no se queden las Cristis solitas. Eso iba a decir. Cristi primero. La niña verde, de la La camiseta verde. camiseta verde. Uno, me gusta demasiado el término docentes inquietos. Es la primera vez que escucho un término que siento que soy yo. O sea, toda la vida siempre me han dicho, es que tú eres revolucionaria, tú eres revolucionaria. Pero me gusta el docentes inquietos, lo voy a aplicar ahora en la vida. Pero, a ver, como que ahorita yo los escuchaba a ustedes y obviamente cada uno vive en un lugar distinto, cada uno tiene su contexto distinto, ¿no? Y yo pensándolo desde el contexto en el que he estado toda mi vida, yo creo que es una mezcla de muchos factores, la calidad de docencia que hay y, por así decirlo, la falta de docentes inquietos. Yo creo que es, uno, el problema de haber
de cada vez salen más pedagogías, más metodologías educativas que enfrascan un sistema educativo. Entonces, tal colegio es metodología, ni sé qué, tal colegio es metodología, ni sé cuánto, que por si acaso yo apoyo la metodología, no soy revolucionaria ni nada, pero sí creo que se ha ido perdiendo un poquito el concepto de la humanidad que es ser un educador. Porque obviamente esta metodología es la que ahorita más llama la atención, la que más vende, la que está de moda. Aparte, muy, muy aparte, el sistema educativo, por lo menos en el contexto donde yo vivo, tiene muchas pruebas estandarizadas. Entonces, estandarizar a los niños, estandarizar al alumno, hace que tú también solo te enfoques en esto. Y como profesor decir, es que tengo que cumplir esto en esa fracción de tiempo, porque si no cumplo, quién sabe qué puede pasar. Entonces, es una mezcla de todo, es el sistema educativo, las pruebas estandarizadas, la venta de la educación, y se ha perdido un poquito la parte del servicio humano de la educación. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Oye, yo creería que... Bueno, porque ya se nos Una va cosita, pasando el Carlos. tiempo. Yo creería que a ti en preescolar es a la que menos toca el tema de las pruebas estandarizadas. Pues porque tú tienes, yo no sé en Desafortunadamente. Ecuador, pero en Colombia, en lo que es preescolar, o sea, prekinder, kinder y transición, entiendo, si no estoy mal, me corrigen, tienen más un currículo libre en esos primeros 3 años. Ya cuando entra primero, ya tenemos las áreas, las asignaturas, tenemos objetivos de aprendizaje más específicos, porque tú puedes tener, digamos, unas orientaciones generales, pero tú puedes hacer de alguna manera lo que tú quieres. Vas, digamos, de la mano de la alfabetización, ¿cierto? Pero estás haciendo procesos de ingeniería en paralelo. Qué lindo, eso es muy lindo. No quería decir más, señor moderador de hoy. Muy bien. Marce, ¿quieres cerrar con algo? Sí, es muy importante, pues dado que hemos estado hablando de sí, la educación STEM sí se enfoca en la solución de problemas, pero necesitamos desarrollar escenarios en donde sí se vea esa alineación. O sea, de nada nos sirve decir, no, nos formamos en la educación STEM para solucionar problemas y el problema que ponemos es un problema 2 dimensiones, plano, sin alma, sin sentido, en donde al estudiante poco o nada le va a importar, ¿cierto? Y segundo, de nada nos sirve empezar a trabajar con los niños estas habilidades, esos procesos de pensamiento complejos, para después decir, en el afán de estructurar, cometer el error de compartimentalizar todo. O sea, sin perder el rigor que cada uno de los pensamientos tiene, es muy necesario que estas habilidades de pensamiento, de creatividad, de inventiva, estén en el aula todo el tiempo. Y la intencionalidad del contenido curricular esté enmarcada en esos proyectos que se están trabajando. Y ahí aprovecho, cuña, porque nos hace falta tercera cosa. Hablamos de comunidad de docentes inquietos, que es indispensable para poder ayudar a los niños a mostrar su inquietud y que no les dé miedo mostrar esa inquietud. Pero también hay que llamar a los padres de familia. Señores padres de familia, ustedes son mentores de sus hijos antes de que entren al escenario escolar. Entonces, muchos de estos niños quieren crear, tienen un montón de ideas, pero lo digo por lo que vi también cuando estuve con preescolar, niños muertos de miedo, porque no querían equivocarse. Un niño de 4 años muerto de miedo, no puedo hacerlo llorando de miedo. ¿Por qué tiene que tener miedo si está aprendiendo a explorar el mundo? Entonces, papás, dejen que el cerebro se le está desarrollando, tengan paciencia. ¿Quieren que su hijo sea exitoso, que sea feliz? Claro que sí, pero recuerden que mientras está en el colegio, nosotros apoyamos eso. Confíen en nosotros. Muchas gracias. Yo quiero, antes de cerrar, 2 cositas, una formal y una informal. La formal es que vamos a hacer para este mes de junio 2 posibles talleres itinerantes en Bogotá. Lo vamos a hacer en las oficinas del Grupo Innovate, en el sector de las Nieves. Y entonces, lo único que tienen que hacer es ir a conastem.org e ir a talleres itinerantes e inscribirse. No más.
Esa es una parte, esa es la parte formal. Y la parte informal es que me encanta el fondo de Cristo. ¿Sí vieron lo que está detrás de ella? Tenemos a Star Wars y al otro lado tenemos, creo que es a, a- Casablanca. No sé, sí, no, esa no es Casablanca. sí, sí es. Casablanca, sí, señor. Me encanta, súper chévere la locación. Me va a tocar Entonces, poner una ficha aquí porque ya me dio vergüenza mostrar aquí mi aire acondicionado. yo por aquí pongo los cuadros. Estaba vacío porque estoy en proceso de trasteo, entonces quité todos mis libros. bueno. Mi biblioteca está por allá. Aquí me toca a mí acá porque si me hago al otro lado empiezan a escucharse, se escuchan más los perros del vecino que mi propia voz, entonces me toca aquí. Bueno, vamos a cerrar, Cris. Muchas gracias por haber venido. Si quieres darnos unas palabras de despedida, porque ya nos pasamos 5 minutos. O sea, básicamente, primero, gracias por invitarme. Quiero que sepan que me sentí demasiado feliz de que reconozcan el esfuerzo que hago por difundir el mensaje de la importancia de la educación. Ya, eso para empezar. Segundo, necesito ese libro en mi vida, por favor. Lo quiero, necesito ese libro en mi vida. Carlos, ya sabes, mi cumpleaños 29 de noviembre. Y por otro lado, básicamente, totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. O sea, no es solamente el docente, no es solamente el niño, es toda la comunidad. Y obviamente el entorno más cercano a los niños es la familia. Es un cambio para todos los círculos que rodean al niño. Y mi mensaje que siempre digo es, dejen a los niños ser niños. Nuestro rol es observar y guiar y ver de qué manera potenciar habilidades y funciones ejecutivas. Ese es nuestro rol. Nuestro rol no es dar pautas, nuestro rol no es dar instrucciones, porque como dijo hace un rato, perdón, me olvidé tu nombre. Jairo. No, Aire. Marcela. 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 Porque, Es que no la hemos como presentado ni dijo siquiera. Marcela, no hay nada mejor que los fundamentos de la base socioemocional que existe cuando trabajas con niños, esas técnicas. Porque obviamente hay una gran diferencia entre logré esto porque seguí los pasos que me dijo un adulto, a logré esto porque lo hice solo, manipulando solo. O sea, la base socioemocional, la seguridad, la autonomía, la independencia que esto conlleva, va a generar un cambio y un impacto demasiado positivo en las futuras generaciones, no solamente a nivel curricular académico o a nivel de profesionales, sino a nivel humano. Entonces, ese es como mi mensaje final. Muy chévere, listos. Muchísimas gracias. Gracias. Qué Muchas gusto gracias a hablar ustedes. con vos, Luis. Qué gusto. Hoy fue un carpetazo bien diferente, qué ¿no? programota. Hicimos hoy que no- Hablamos Listo. entonces. Pero Nos vemos. espere. ¿Y cuál es el tema del Sí, próximo carretazo? ¿Ya lo dijeron? No. No. El tema del próximo Más o menos. carretazo, comunidad, y aprovecho porque también sé que a Cris le interesa. ¿Está la educación STEM contribuyendo a la falta de humanismo y valores en la sociedad? Argumento. Algunos argumentan que la educación STEM enfatiza demasiado la tecnología y el conocimiento técnico en detrimento de la empatía, la creatividad y otros valores humanos fundamentales. ¿Quieren saber qué opinamos al respecto? Nos vemos en 2 semanas. Ahora sí. Chao. Buenas noches. Listo. Chao. Chao. Se cuidan. Un gusto. Que estén bien. ¿Cómo se termina? Buena pregunta. A ver, ¿dónde queda el botón de terminar? Chao.